Muy buenos días con todos y todas. Bienvenidos a esta sesión de recuperación que tenemos para este domingo. Tenemos contenidos del temario de historia universal, como ustedes pueden ver, que tiene que ver con las ideologías del siglo XIX, todo el proceso de movimientos sociales, revoluciones desarrolladas en el siglo XIX, la segunda etapa de la revolución industrial, del proceso de expansión del imperialismo colonial industrial hasta la Primera Guerra Mundial. Bien, vamos entonces a empezar. Antes, alguna pregunta, alguna duda que tengan presente, alguna cosa que haya quedado pendiente de las semanas anteriores. ¿Mm? Aquí que tenemos conectados solo 5 estudiantes. Damaris, Cielo, Ineidi, Pepi y Xiomara. ¿No hay preguntas? Entonces empezamos. ¿Ya? En el siglo XIX se desarrollan las ideologías políticas modernas, como se les dice así. Antes del siglo XIX, antes de la Revolución Francesa, de la Ilustración, eh, no había opción para elegir ideologías. Eras en un país católico, eras católico y no había posibilidad de cuestionar esas ideas, de tener una alternativa política ideológica. No había forma, ¿ya? Entonces, gracias a la difusión de las ideas de la Ilustración, de tolerancia política, religiosa, el proceso mismo de las independencias permite crear y desarrollar estos planteamientos. Ahora, las podemos separar en dos grandes grupos, es decir, las que se relacionan con los procesos de la Ilustración y la Revolución Francesa, que son estas de acá, que es el liberalismo, que si se acuerdan, tiene su origen en, en los movimientos políticos que se desarrollan exigiendo libertad de expresión, libertad religiosa, entre el siglo XVI, XVII, XVIII, y que tiene su máxima expresión en la Ilustración. Y por otro lado, en oposición, tratando de conservar y mantener el absolutismo y los privilegios del clero y la nobleza, el conservadurismo. Entonces tenemos estos elementos. Eh, y como parte del proceso de la Ilustración, surgieron estos movimientos que tomando principios de nacionalidad, raza, lengua, exigen, por ejemplo, la independencia. Entonces, si hablamos de las independencias desde Estados Unidos en adelante, eso tiene que ver con la difusión del nacionalismo, que es parte de esta idea de la autodeterminación de los pueblos, que es a su vez parte de estos derechos y libertades políticas que exigen los ciudadanos. Entonces, estas están íntimamente relacionadas. Entonces, el conservadurismo va a defender lo que viene del pasado, la tradición, costumbres, valores, la religión incluso. El liberalismo cuestiona estos privilegios, reivindica los derechos y libertades y la igualdad jurídica y a nivel económico el libre mercado. Mientras que el nacionalismo exalta la patria, la independencia o autodeterminación y se vincula con el romanticismo, que es esta visión literaria, política, filosófica, que considera que el pasado es una época mejor, una época ideal, ¿no? El romanticismo en Europa van hacia Grecia, hacia Roma, hacia la Edad Media, y aquí en el Perú van a los incas, por ejemplo. Este, los incas se convierten en ese modelo de cultura avanzada, altamente desarrollada, ejemplo moral, ejemplo de vida, ¿ya? Eh,
que viene del pasado. ¿Está claro? Y surgen otras ideologías como producto de fenómenos como la revolución industrial. ¿Ya? Fenómenos que son muy importantes, que se comienzan a desarrollar desde el siglo XVIII en adelante, ¿ya? Y que generan a nivel económico un gran crecimiento, un gran desarrollo de la industria, pero también gran desigualdad, ¿ya? Eh, y esa gran desigualdad tiene que ver directamente con el surgimiento del proletariado, tema que se vio en la semana, hace 2 semanas, cuando se habló de la revolución industrial, ¿se acuerdan? Entonces, este sector social que se convierte en el trabajador obrero urbano, el trabajador de este creciente sector económico industrial, eh, es explotado, sus condiciones de vida son terribles, y por eso surgen una serie de planteamientos políticos, ideológicos que buscan su reivindicación. Entonces, el primero de ellos, el que surge primero, se le llama socialismo a secas. El término utópico se lo va a poner Karl Marx años después. Y esta idea de este socialismo primigenio, diríamos así, pristino, original, buscaba reemplazar la idea de la propiedad, la práctica de la propiedad que es considerada la generadora de desigualdad, la propiedad privada, por una propiedad colectiva, ¿ya? Se planteaba una especie de cambio pacífico de la sociedad en una especie de asociacionismo o colaboración entre empresarios, Estado y el proletariado. O sea, esta propuesta no va a prosperar porque hubieron empresas que plantearon estos modelos, pero fracasaron. Eh, estas prácticas y discursos no van a poder frenar la explotación de las empresas y la debilidad de los gobiernos frente a las empresas. Y obviamente las condiciones de vida de los trabajadores no van a mejorar. Más bien lo que se va a imponer es el conflicto, ¿sí? La idea de este socialismo utópico, así llamado, es solucionar estos conflictos de manera pacífica, pero no llegó a nada, ¿no? Más bien surge otra postura eh, mucho más crítica y que es desarrollada por Marx. Marx se da cuenta de que los socialistas utópicos, él los llamará así, no se dieron cuenta de que el capitalismo se basa en un principio, la acumulación de capital, ¿ya? Y para que haya acumulación de capital, lamentablemente, tiene que haber plusvalía. Por eso en su libro El Capital, Marx descubre, el gran descubrimiento de ese libro es la existencia de la plusvalía, que es el trabajo no remunerado, ¿ya? Eh, y la idea de Marx y sus seguidores es la organización política del proletariado en un partido único, eh, dirigir la lucha de clases y tomar el poder y establecer la dictadura del proletariado, es decir, un gobierno que suprima la propiedad privada. Esa es la idea de Marx. Ahora, Marx se termina peleando con algunos de sus seguidores, y de ahí salen los anarquistas, que promueven más bien, eh, mientras Marx dice en la primera internacional, que fue una especie de primer encuentro de todos los líderes socialistas, y Marx es la máxima estrella porque él es el creador de estas ideas. Lo que propone Marx es tomar el poder, organizar al proletariado, tomar el poder por las armas y crear una dictadura del proletariado. Ya no devolver el poder, sino mantenerse en el poder. Y por eso el pedito con los anarquistas, porque los anarquistas dicen, ya, si tomamos el poder, ¿qué hacemos? Ellos dicen eliminar el poder como tal, de toda su representación, a través de, a ver, la religión, el Estado, la propiedad, todo eso tiene que desaparecer. En cambio, la propuesta de Marx es la de un Estado fuerte, un Estado dueño, un Estado empresario, un Estado que guíe. Y ese es el choque que hay entre estos grupos y de ahí sale el anarquismo, ¿ya? Y los comunistas desde esa época hasta ahora
se pelean con los anarquistas. Entonces, estas tres ideologías, socialismo utópico, socialismo científico y el anarquismo, surgen durante ese proceso de expansión en la industrialización y crecimiento de la mano, del número de trabajadores, de la mano de obra proletaria. ¿Ya? Eso es importante que lo reconozcamos. Ahora, estas ideologías se van a manifestar en muchos conflictos, no solo en los escritos de los autores, sino en un montón de conflictos políticos, montón, ¿ya? Las revoluciones de carácter político y social en Francia, 1815, cuando cae Napoleón, 1830, 1848, 1871. Acá en las separatas, si se han dado cuenta, solo vamos a hablar de estas dos, ¿ya? La de 30 y el 48, nada más. Así como estas ideologías se van a manifestar en innumerables guerras civiles, innumerables, montón de guerras civiles, ¿ya? Por ejemplo, las guerras de independencia, muchas con gran éxito en el siglo XIX. Las nuestras, pues, las de Hispanoamérica, desde las primeras que se gestan, Argentina, Venezuela, hasta la última que se desarrolla, que es la del Perú. Y en Europa también hay guerras de independencia exitosas, como la de Grecia, que se logra independizar del Imperio Turco. Pero también hay guerras de independencia que fracasan, ¿sí? Y la violencia, el radicalismo no logra triunfar y los imperios coloniales mantuvieron su poder. En el caso de Irlanda, colonia de Inglaterra, el caso de Polonia, que fue colonia. Polonia incluso estaba dividida. Una parte era del Imperio Ruso y la otra parte era del Reino de Prusia. El País Vasco también estaba dividido. Una parte estaba en España y otra parte estaba en Francia. La India, que fue colonia inglesa. Entonces, estos países buscaron su independencia, pero fracasaron. ¿Sí? Pero también hay guerras de unificación. Entonces, en estas guerras civiles se ven estos temas, ¿no? Autodeterminación, ¿no? Derechos ciudadanos, participación política. Aquí se mezclan ideales liberales y nacionalistas. Y también hay guerras de unificación exitosas. Alemania se unifica en una larga guerra que termina en estos años. Y luego Italia también se unifica. Y hay otras guerras de unificación que fracasan, que como veremos, la guerra de la Confederación, eso lo veremos la próxima semana. Ya, la guerra de la Confederación Perú-Boliviana es una guerra de unificación que fracasa por la intervención de las tropas chilenas y argentinas que no quieren la unidad de Perú y Bolivia. Y también hay guerras de secesión. Estas guerras de secesión, es decir, quieren dividir o fragmentar los países. Hay un montón, ¿eh? Hay una en el reino de Dinamarca y Suecia se fragmenta y de ahí salen países independientes. Dinamarca, Suecia, Noruega, Islandia, se salen como países independientes. ¿Ya? Esa es una gran guerra de secesión. Y la otra, la más conocida, ¿ya? Es la de Estados Unidos, donde hay un intento de los estados sureños que se basan en el modelo económico esclavista, que se enfrentan a los estados del norte de los Estados Unidos que plantean el desarrollo de un modelo económico industrial. O sea, agroindustria basada en la esclavitud e industria basada en la explotación del proletariado. Entonces, estos dos modelos económicos son los que se enfrentan y termina ganando el modelo industrial. Esa guerra fue terrible, ¿no? Casi 1 millón de muertos. Es una de las guerras civiles más sangrientas del siglo XIX. Es la guerra civil más sangrienta del siglo XIX. ¿Ya? Y obviamente también hay un montón de conflictos sociales. ¿Ya? Un montón de conflictos sociales. Donde tengamos presente que hay una diferencia entre el socialismo. Primero se pelean en la primera internacional se pelean los comunistas con los anarquistas. Y en la segunda gran reunión los comunistas se pelean, los socialistas se pelean entre dos. Salen los socialistas o socialdemócratas
que plantean crear partidos políticos, participar en las elecciones para obtener apoyo popular y lograr el poder político por vía electoral, elecciones. Y salen los comunistas. ¿Quiénes son los comunistas? Los que crean partidos políticos, pero ¿para qué? Para organizar al proletariado para la toma del poder político con la lucha armada. Esa es la gran diferencia, ¿ya? Entonces, ahora la gente confunde. Pueden tener elementos ideológicos comunes, pero la parte operativa, práctica, son distintos, ¿no? Los comunistas pues no creen en organizar partidos políticos, juntar firmas, lanzarse a elecciones, no creen en eso, ¿ya? Entonces, estas ideas también generan muchos conflictos y hay también intentos de movimientos conservadores de eliminar algunos derechos, libertades que se han ido obteniendo en los últimos años, a lo largo, desde la Ilustración, la Revolución Francesa en adelante, ¿no? Estos intentos restauradores, conservadores, van a provocar levantamientos populares. De aquí los más resaltantes son el de 1830 y el de 1848 en Francia, que tienen como causa principal el intento de retornar, restaurar algunos elementos del antiguo régimen. El antiguo régimen, ¿se acuerdan? Es el antiguo orden político, social, económico, de la desigualdad, los privilegios del clero y la nobleza, de que no hay libertades individuales, ni siquiera hay derecho a la propiedad privada, cosas así, ¿no? Y no hay libertad religiosa, por supuesto, ni libertad ideológica, política, no hay nada de eso. Entonces, en los gobiernos en Francia en esos años intentan quitar derechos ya logrados por la población. ¿Y qué hace el pueblo? Defiende sus derechos. Y la consecuencia es grandes conflictos. Ahora, todos estos conflictos, guerras de independencia, guerras de unificación, guerras de secesión, guerras guerras civiles en general, revoluciones, generan enormes oleadas migratorias que salen de Europa y Asia. Más o menos, los historiadores no se ponen de acuerdo. Yo estaba tratando de revisar, ya no vi el libro, eh, cuánto es lo que más o menos se ha movido de población. ¿Dónde está el libro? No, ahorita. Se calcula que es más de 20 millones de europeos y 20 millones de asiáticos. ¿Se imaginan? 40 millones de personas salen de sus lugares de origen y se van como desplazados, refugiados, migrantes a distintas partes del mundo. Acá está. En este libro está este libro de acá. El Imperio Británico, como Gran Bretaña formó el orden mundial, de Neal Peruch. Este historiador explica estos conflictos y cómo estos conflictos han contribuido. Y aquí está el otro, el Holocausto en la era victoriana de Mike Davis. ¿Ya? Como las guerras civiles, las hambrunas, porque estas guerras civiles terminaban generando grandes hambrunas y conflictos sociales, la gran hambruna en la India, la gran hambruna en China, la gran hambruna en Irlanda, la gran hambruna en Sicilia. O sea, no solo son pueblos que se rebelan, sí, contra sus amos imperiales o coloniales, sino también que se rebelan ante las situaciones de pobreza, miseria, explotación. Y el resultado son millones de desplazados, así como vemos ahora las noticias que salen millones de personas de África, de Medio Oriente o de América Latina. Y a ver, ¿cuál es el país que un gobierno autoritario, dictatorial, ha generado escasez de trabajo, de alimentos, aquí en Sudamérica, y ha provocado que millones de sus ciudadanos salgan, se distribuyen por todo el mundo? ¿Mm? Esa crisis es actual. A ver, ¿qué gobiernos? ¿Alguien sabe?
¿Quién me puede decir cuál es ese país que está hasta las patas? Ya, nadie. Venezuela. Muy bien, Venezuela, así es. Gracias, que ya. En el siglo XIX, imagínate que es toda Europa, toda Asia. Tienes tres guerras de independencia que fracasan en la India, tres guerras en China para sacar el dominio imperialista, una larga guerra civil en Japón entre los conservadores y los liberales, un montón de guerras coloniales o intentos de guerras de independencia en Indochina, Indonesia, Malasia, Tailandia, ¿ya? Un montón de guerras entre la expansión rusa o turca contra distintos reinos que tratan de defenderse en Asia. Y en Europa, pues tienes guerras por todos lados, ¿no? La larguísima guerra de independencia en Irlanda, que provoca la gran hambruna irlandesa, la crisis de la papa le llaman, y más de la mitad de la población de Irlanda termina saliendo de Irlanda y se van a Estados Unidos. ¿Se imaginan? Más de la mitad de la población de un país. ¿Ya? Entonces, eso es alucinante. Por eso se van a poblar muchos países de Europa. Disculpen, van a repoblar países de Europa, ¿dónde? Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Australia, Nueva Zelanda y Uruguay, me olvidé. Poblaciones que tenían escasa densidad demográfica. Acá al Perú llegaron poquitos, de esos 40 millones de desplazados por estos movimientos sociales y políticos. Acá llega solo, a ver, 100.000 italianos, 100.000 alemanes, 100.000 japoneses y algo de 200.000 chinos. O sea, de esos 40 millones más o menos, llega 500.000 aproximadamente. Durante toda esta época de la revolución, de la segunda revolución industrial. ¿Ya? En cambio, a Estados Unidos, de esos 40 millones llegan 20. ¿Ya? Más de la mitad de todos esos desplazados llegan a Estados Unidos. Por eso, si alguien ve las películas o algo lee o tiene parientes en Estados Unidos, sabe que hay mucha gente en Estados Unidos de origen irlandés, polaco, italiano. ¿Mm? Porque salen, la gente sale, no puede quedarse. Si se quedan, se mueren de hambre o se mueren por la represión brutal durante esas guerras. Ahora, vamos a ver un poquito más de detalle de las revoluciones liberales del siglo XIX que se desarrollan en Francia. La de 1830 que tienes ahí en la pantalla, ¿ya? El gobierno está asustado. El rey Carlos X da una serie de ordenanzas. Tiene miedo de que hay monarquía constitucional después de que cae Napoleón, ¿ya? A Napoleón lo sucede Luis XVIII y a Luis XVIII le sucede Carlos X. Y Carlos X está muy asustado, ¿ya? ¿Por qué está asustado? Porque hay gente que está exigiendo república, está exigiendo reformas en pleno proceso electoral, ¿ya? Y los partidos más radicales, los partidos republicanos, están promoviendo eso, ¿ya? Entonces, asustado de estos posibles cambios, ya va a dar una serie de ordenanzas que van a censurar a la prensa, es decir, restringir la libertad de, de opinión pública y limitar la acción de la Cámara de Diputados y restringir el derecho al voto a los ciudadanos, más o menos era así, varones libres, 21 años, que sepan leer y escribir. Ese era el requisito. Y él quería meter el requisito del censo, o sea, que pague tributos. La gente comienza a protestar, ¿ya? Y entre el 27 y 29 de julio de 1830, tres jornadas gloriosas, 3 días de levantamientos, eh, lograron derrocar al gobierno. Hubo sectores del ejército que apoyaron los levantamientos. Ese famoso cuadro de la libertad
guiando al pueblo es de esta, ¿no? En el contexto de esta revolución. Este pintor, Eugène Delacroix, eh, trata de reflejar las ideas de esta revolución, ¿no? La libertad, libertad política, libertad de participación, libertad de organización, libertad de expresión, la libertad como concepto político, guiando al pueblo. A un burgués, que podría ser un ingeniero, un médico, un profe, ¿ya? Un comerciante, eh, a un estudiante, ¿ya? Y a un obrero, unidos todos para defender sus derechos. Y atrás, en el cuadro, si se dan cuenta, se ve, acá tenemos una imagen, estoy poniendo el cursor, una imagen de la torre de la Catedral de Notre Dame, ¿ya? Al final el rey es derrocado y el parlamento propone elegir a otro noble, viene a ser su primo, que era el duque Luis Felipe de Orleans, se convierte en el rey Luis Felipe I. Todo se organiza bien, Luis Felipe le dicen el rey liberal, pero todo tiene su final, nada es para siempre. A ver, eh, ¿qué va a pasar? El problema no empieza en Francia. Hay una prolongada crisis. Mira, el reino de las dos Sicilias, ¿ya? Sicilia y Nápoles, este reino sigue en manos de los Borbones y gobiernan estos territorios de manera absolutista, ¿ya? Y empieza un levantamiento, y ese levantamiento se relaciona directamente con la crisis de la papa. La Revolución Francesa, si se acuerdan, se relaciona con la gran sequía, la gran crisis del trigo, ya que está explicada en el libro, ya lo moví otra vez, en este libro de acá. En este libro de acá, este historiador francés, Emmanuel Levallois-Dury, explica que hubo una prolongada crisis del trigo, una gran sequía que afecta sobre todo a Europa en general, pero sobre todo a Francia. Y encima Francia tiene el sistema económico de la fisiocracia que mantiene el mercado cerrado a las importaciones de alimentos. Entonces comienza a caer la producción de trigo, cebada, centeno, sube el precio de la harina, sube el precio del pan. Y eso es lo que genera que los sectores populares acepten las ideas de los sectores burgueses y son los que van juntamente y se basan al gobierno monárquico, ¿ya? Porque estas ideas ilustradas es básicamente de la burguesía, si se acuerdan, la ilustración es un movimiento ideológico, cultural burgués, o sea, de las élites educadas, urbanas, no de los sectores populares, porque los sectores populares, los libros siguen costando alto. Los sectores populares no tienen acceso todavía a la educación. No hay una idea de educación pública masiva todavía, ¿ya? Pero el hambre provoca eso, ¿ya? Y el hambre es el causa de estos levantamientos. Otra vez me he vuelto a mover sobre las matanzas de los gatos. Ese historiador inglés, Robert Darnton, explica cómo por la hambruna la gente comenzó a comerse los gatos, las ratas, las palomas de las plazas y parques y bosques del país, ¿no? La gente tenía hambre. Incluso se presume que se desaparecía la gente y se la comía. Los niños sobre todo. Así de terrible fue. Ya, entonces para evitar depender del trigo, la cebada, del centeno, los europeos introducen de manera masiva la papa. Pero la papa, si no renuevas la semilla, cosa que los agricultores andinos sí saben, nosotros sabemos eso, los europeos no sabían, entonces la papa entró en crisis y le dio una enfermedad que le llaman la roya. Comenzó a pudrirse la papa y comenzó a haber hambruna en muchas partes de Europa, ¿ya? Sobre todo en Sicilia y en Nápoles. Y si a eso le sumas la hambruna más la exigencia de independencia,
que es de las élites burguesas, más la bruma del pueblo, ¿qué tienes? Un estallido revolucionario. Y justo vienen las elecciones. Eso es 1847, 1848, elecciones al Parlamento en Francia. Y los partidos de oposición promueven la república. Ya no quieren monarquía, quieren república. El rey se asusta y plantea, ¿ya? Todavía había el voto censatario, no todos votaban. Habían ciertos límites, se exigía ciertos niveles de tributación para votar, ¿ya? Por un lado, tienes la pobreza del proletariado en las zonas urbanas y del campesinado en las zonas rurales. Comienza a haber problemas de la subida de precios de los alimentos por la escasez de la papa. Y al rey le dicen que si hay elecciones en el Parlamento pueden ganar los republicanos. El rey y el gobierno se asustan y prohíben los banquetes. ¿Qué es eso? En esa época pues no hay televisión, no hay internet, no hay radio, ¿ya? No hay nada de eso. Teléfono, no existe. Entonces los partidos políticos hacían banquetes, alquilaban locales y vendían comida, trago, y de ahí obtenían fondos para su campaña. Y el acto principal de esos banquetes era que los candidatos salgan y hablen en público y digan su proyecto político, ¿ya? Y al rey se le ocurre prohibir eso. Pues la gente se le vino encima, ¿no? Y en febrero del año 48, las marchas son tan fuertes, incluso los militares apoyan las protestas. El general Luis Bonaparte, que es sobrino del que fue emperador, recibe la orden de reprimir las manifestaciones y en lugar de hacerlo, hace que el ejército marche juntamente con el pueblo, ¿ya? Y se ganó la popularidad del general Bonaparte. Cae el gobierno, el rey entrega el mandato al parlamento y ¿qué hace el parlamento? El parlamento propone, ya el diputado Lamartine propone volver a mantener la monarquía constitucional y elegir a otro noble como rey de Francia. Pero no, el republicanismo gana, ¿ya? Y se convocan a elecciones generales. Y esta vez el candidato que gana por goleada es el general Luis Bonaparte, que jura respetar la ley, la constitución, ¿ya? Pero antes de que termine su periodo, autogolpe, igual que su tío, y se autotitula o nombra emperador, igual que su tío, ¿ya? Y listo, y gobierna Francia durante 19 años con el título de Napoleón III, emperador de Francia, ¿ya? Así de loco, ¿no? Ahora, a esta revolución del 47, 48, 49, ¿no? Se le llama la primavera de los pueblos, porque muchos países ya se rebelan contra sus monarcas, se rebelan contra sus amos coloniales, y en algunos casos logran triunfar sus propuestas eh, liberales, republicanas o socialistas. En algunos, en muy pocos, ¿ya? A lo mucho, en algunos cambian los gobernantes, pero de la mayoría, más bien, estos levantamientos fracasan, ¿ya? Bien, paralelo a todo eso, se está dando la segunda etapa de la revolución industrial. A ver, ¿hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo está claro? A ver, revisen. Hay bastante información en ese aparato. Voy a colocar ese aparato también en pantalla. Hay mucha información. Les voy dando un tip.
No sé si saben, cuando hay textos, por ejemplo, este texto, cuando hay textos en separata, lo suelen convertir estos textos en preguntas, ¿ya? Por ejemplo, acá, si me dieran a mí hacer preguntas para el examen, yo tendría texto para hacer una, dos, tres preguntas, ¿ya? Y por aquí hay otro texto más que vi. Por aquí había otro texto más larguito también que vi. Acá, el Imperio Británico, por ejemplo. Ya, nos regresamos a la segunda revolución industrial, ¿ya? Puede ser, en algunos libros le dicen segunda revolución industrial, en otros libros le ponen segunda etapa de la revolución industrial. Estaba el libro, lo volví a mover, nada que pasó con la clase. Ah, y es así. La, el libro es el Manual de Historia Universal de Speedboggle. Es un libro muy bueno. Sí, yo me pido, primero me lugar regalando los libros, pero no sé dónde se me olvida. En el libro de Speedboggle se explica claramente que la revolución se presenta en etapas. Y la segunda etapa, que también la decimos segunda, puede ser segunda etapa o segunda revolución, se caracteriza por eso: industrialización, nuevos sistemas productivos y podríamos llamar nuevos inventos, cosas totalmente nuevas que no existían, totalmente nuevas. Petróleo, electricidad, para empezar, eso no existía, ¿ya? A lo mucho se usó el petróleo que estaba en yacimientos superficiales para las lámparas de iluminación, ¿ya? Y la electricidad era un principio científico que había sido identificado por los griegos. Y el uso de estas tecnologías va a dar lugar a cosas prácticas. Por ejemplo, acá tenemos el mapa de la expansión de los ferrocarriles. Para 1840, básicamente es Inglaterra y algunas líneas escasas, ¿ya? 45, 50, 70, 80. O sea, en 40 años, la expansión de las vías férreas es un sinónimo de la industrialización, ¿ya? Ojo, en el Perú también hubo expansión de ferrocarriles durante esos años, pero lamentablemente los gobiernos no han sabido mantener esa política y ahora casi no tenemos ferrocarriles, ¿no? Acá tenemos una explotación de petróleo en la zona de Pensilvania, en los Estados Unidos, ¿ya? Entonces, ¿qué industrias nuevas surgen? La industria química. ¿Qué cosa es la industria química? Había empezado cierta industria química farmacéutica en la primera revolución industrial con la vacuna, solo en Gran Bretaña. Ahora, la vacuna se expande por el mundo y más científicos investigan más vacunas, más medicinas, ¿ya? Y de esa segunda revolución industrial hay una marca que se ha quedado hasta ahora. Hay muchas marcas que se crearon con productos químicos o químicos farmacéuticos y hay una que ha quedado hasta ahora, que es Bayer, ¿ya? Y hay un montón de productos de esta industria químico-farmacéutica que son muy importantes. Tal vez el más importante de todos es el que utiliza salitre para hacer fertilizante y luego para, basándose en el mismo principio, hacer explosivos, ¿ya? O sea, del salitre está en estado natural, el nitrato, le dicen los chilenos, pero salitre, eso se concentra y se vuelve fertilizante, ¿ya? Se concentra y se mezcla con otros minerales y se vuelve pólvora. Y si ese concentrado le extraen el aceite, sale la dinamita.
¿Ya? ¿Está claro? Eso, por ejemplo, parte de esta industria química, químico-farmacéutica. Siderúrgica, la producción masiva de acero. Ya hay un salto alucinante con la producción de acero. Surgen modelos de empresas monopólicas, capitalismo financiero, grandes bancos, grandes corporaciones que plantean un retorno a los viejos modelos monopólicos y al cierre de los mercados. ¿Eso qué significa? Durante la segunda etapa de la revolución industrial, no solo se caracteriza por la gran cantidad de nuevas empresas, fábricas, tecnologías, sino también porque ya no hay libre competencia. Ya no hay libre competencia. Cada país cierra su mercado, protege su industria. Las grandes potencias industriales, me refiero, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Rusia, Estados Unidos, España, ya Suecia, Bélgica, cierran sus mercados. Japón cierra sus mercados para proteger su industria. ¿Ya? Entonces, no vas a encontrar, o sea, para promover la industrialización en Estados Unidos, no vas a encontrar que los norteamericanos compren maquinaria o trenes a los ingleses. Ellos mismos comienzan a hacerlo y a promover este desarrollo, a incentivar estas industrias. Y se alían las grandes empresas con el gobierno para cerrar estos mercados y evitar competencia. Por eso se le llama monopolio. ¿Ya? Ahora también surgen nuevas formas de trabajo. Les llaman sistemas científicos. Primero es el Taylorismo, que para reducir los costos se crea una cadena de montaje. Ya una cadena de montaje donde va pasando el equipo, el producto, el bien industrial, va pasando por distintas estaciones de trabajo y cada trabajador se especializa en una sola cosa. Con eso se ahorra tiempo, se produce más, se ahorra costos. ¿Qué más? El Fordismo es una mejora de ese sistema que se caracteriza por dos cosas. Producción masiva, cuanto más produces, más barato es el producto. ¿Ya? Reducción de costos con la masificación. ¿Ya? Uno. Y dos, a los trabajadores los especializas más y le pagas buenos salarios. O sea, sí, son explotados los trabajadores, pero ganan mejores salarios. Lo que hace Ford, sus fábricas, es atraer a los mejores ingenieros y trabajadores. ¿Ya? Y obviamente juegan también Monopolio. Si han jugado Monopolio, pues ese juego salió en esta época y ese juego es una especie de entrenamiento para este modelo capitalista, donde las grandes empresas eh, compiten para destruir a las pequeñas y medianas o a otras empresas y adquirirlas. ¿Qué industrias hay? Hay una industria muy fuerte que es la industria eléctrica que se desarrolla en Estados Unidos, ¿ya? Que surge de la colaboración y competencia de los dos genios que están ahí, de Nikola Tesla, que ahora sería el país de Croacia, en esa época era parte del Imperio Austrohúngaro, y Thomas Edison. De ahí sale la electricidad moderna. La primera casa que tiene alumbrado eléctrico con focos en la casa del banquero que financia estos estudios es J.P. Morgan, su casa en el barrio de Manhattan, en Nueva York. Y el primer barrio que tiene electricidad es el barrio, ¿no? de Manhattan, de los banqueros. Ahí está Wall Street, por ejemplo. Esa es la primera zona que tiene electricidad y alumbrado eléctrico. ¿Ya? Y luego, la electricidad se usa para todo. Ahora tenemos motores eléctricos incluso. La industria petrolera, eh, si bien es cierto, esta industria empieza en Europa, tiene su máximo desarrollo en los Estados Unidos.
y la empresa que más contribuyó a ese desarrollo es la Standard Oil Company de John Rockefeller, ¿ya? Esa empresa es la primera en explotar de manera sistemática los grandes yacimientos de petróleo. Originalmente, Rockefeller se centra en el querosene para iluminación, ya el querosene para lámparas de queroseno, pero le va a ganar la electricidad del foco al querosene. Así que Rockefeller reconvierte la producción de sus fábricas de combustibles de querosene a gasolina, ¿ya? Y ahí empieza el vacilón, porque esa gasolina se va a usar ¿para qué? Para nuevas industrias que se basan en motores de combustión interna. Los barcos pasan de usar motores a carbón a motores de petróleo. Ahí tiene mercado. Se crean nuevos sistemas, nuevos motores. Los motores de las fábricas ya no serán a carbón, serán a petróleo o gasolina. Y la electricidad se hace de dos maneras, o con motores que queman gasolina o carbón. Se abandona el carbón, se centra todo en gasolina, petróleo, y a Edison y a Tesla se les ocurre el sistema hidroeléctrico. La primera hidroeléctrica es la que abastece de energía hidroeléctrica es a la ciudad de Nueva York, y los motores que se hacen son los motores de Tesla, las bobinas de Tesla. ¿Ya? Así que lo que hace Rockefeller es, bueno, reconvertir su producción de petróleo eh, hacia otras industrias, ya no la generación de energía, sino en los barcos, los ferrocarriles pasan del carbón al petróleo, surgen los automóviles, surgen los aviones, ¿ya? Y antes de los automóviles surgen los tractores, tractor para la agricultura. Y cosas totalmente nuevas. Acá tenemos algo totalmente nuevo, los aviones. Esta es una tecnología que surge en los Estados Unidos, igual que la electricidad. La industria farmacéutica, Bayer, ya les dije que Alemania, la primera vacuna, que fue la de el inglés Edward Jenner, y luego, aquí no lo hemos puesto, pero el otro gran inventor eh, desarrolla mucha tecnología sobre la medicina, la vacuna, Luis Pasteur. Y gracias a Pasteur se desarrolló esta técnica de la pasteurización que nos permite a nosotros, hoy día mi desayuno soy usando, ¿no?, jamón con queso, queso pasteurizado, ¿ya? Han tomado leche chocolatada pasteurizada, yogur pasteurizado en mi casa, ¿ya? Porque consumir productos frescos, cárnicos o de origen cárnico, es si no está fresca la leche, si no está fresco el queso, si no está fresca la carne, ahí te puedes enfermar porque se descompone, se logra rápidamente. Entonces la pasteurización permite eso. El pescado en lata, cosas así. Ese proceso surge para evitar la contaminación. Y al mismo tiempo, Pasteur desarrolla esta tecnología para refrigerar las vacunas y conservarlas y transportarlas de manera eficiente, ¿no? Entonces, gracias a estas tecnologías tenemos la masificación de las vacunas, de la masificación y las mejoras alimenticias, y al mismo tiempo gran cantidad de productos químicos, ya les dije, la pólvora es uno de ellos, o los fertilizantes, ¿no? Y ya veremos que el desarrollo de la industria de los fertilizantes termina siendo un golpe directo a la exportación de guano peruano. El acero, como les decía, totalmente nuevo, aunque el sistema lo crea Alfred Bessemer, que es inglés. Los norteamericanos lo aprovechan porque en Estados Unidos hay gran cantidad de minas de hierro y de carbón, que son los dos insumos para hacer acero, ¿ya? ¿Y cuál es la innovación?
Antes, ¿cómo se hacía? Se ponía hierro al rojo vivo, se le tiraba carbón mineral y se golpeaba, golpeaba, golpeaba para lograr la aleación. Con el modelo Wessner se pone el hierro en perol, ¿sí? El hierro líquido, y se le mete el carbón en polvo, y lo que hacen es meterle electricidad, ¿ya? Y a través de la electricidad se logra hacer la aleación del hierro con el carbón, y ya no tienes que estar golpeando como loco con el martillo de Thor. El martillo de Thor es justamente el martillo de los metalurgistas, de los que hacían las armas en la antigüedad. Aunque obviamente se buscaba que sean inoxidables. Pero pues el modelo Wessner es el gran salto y permite la industria, el crecimiento de la industria siderúrgica a nivel mundial. ¿Ya? Con eso los norteamericanos comienzan a hacer ferrocarriles cada vez más grandes, más potentes, motores de barcos más grandes, más potentes. ¿Ya? Hicieron un puente, un gran puente de acero, el primer puente de acero que lo hacen en la vía Missouri. Y fue un golazo. Y la primera gran corporación del acero se llamó primero se llamó Carnegie Steel, por el apellido del dueño. Luego le cambian el nombre a USA Steel, que fue la empresa más grande y más rica del planeta durante varios años. Luego le gana Standard Oil, monstruos gigantescos, ¿no? Megacorporaciones. Y comienzan a hacer barcos cada vez más grandes, ferrocarriles más poderosos, armas cada vez más fuertes, ¿no? Con el acero. Y en Estados Unidos también, como llegan, ¿se acuerdan que les dije, llegan de esos 40 millones de desplazados, llegan 20 millones de Estados Unidos? Ya pues, los más preparados se quedan en las ciudades. ¿Y cómo viven en las ciudades? Comienzan a hacer vivienda popular. ¿Cómo la hacen rápido? Con acero. Hace toda la estructura de acero. Ya no necesitas hacer la estructura de cemento, fierro, de dejar que fragüe. Eso es más complicado. Sencillamente hacen las bases de acero y comienzan todo a atornillar. Ya, ya ahí tiene la estructura. Y dentro de la estructura hacen ya las divisiones. Y eso les permite hacer los rascacielos, como les llaman, ¿no? Edificios. Así que en poca área puedes tener mucha población habitada. Eso es lo que hacen en Nueva York, que fue la primera gran ciudad, Nueva York, la otra es Chicago, grandes ciudades que acogen a los migrantes. ¿Ya? Y al mismo tiempo los ferrocarriles en Estados Unidos tienen un amplio crecimiento que les permite expandirse en el enorme espacio que es los Estados Unidos y conquistar también el oeste, ¿no? La guerra contra los indígenas. Eh, en Estados Unidos, todo el centro de Estados Unidos viven las tribus indígenas que tenían protección durante la época colonial. Pero bueno, de la independencia, los colonos fueron quitando las tierras a los indígenas y hasta exterminarlos, ¿no? Hay pueblos enteros indígenas que fueron exterminados. Acá tienen una publicidad de, de aspirina, de la marca Bayer, de Alemania, de la marca Bayer de Alemania, y esta es una publicidad española. La fabricación especial para España, aspirina. Ya, porque en alemán es solo aspir, sin la. ¿Ya? La otra gran industria es el automóvil, ¿sí? Es un invento europeo. La primera patente la hace Karl Benz, Alemania. Y a los pocos meses hay patentes en Inglaterra, en Francia, en Suiza, en España, en Italia. Ahora, el problema es que los europeos
desarrollan una industria del automóvil, pero con una lógica de hacer autos de alta gama, autos para las élites, muy costosos, muy lujosos, prácticamente hechos a mano. Ah, ¿cuál es el gran cambio? Henry Ford. Henry Ford plantea hacer un modelo de carro, un modelo básico, que pueda adaptarse. Ya si tú lo quieres de 2 puertas, de 4 puertas, con tolva, sin tolva, con techo rígido o con techo plegable, como lo quieres. Pero es el mismo modelo. El modelo se llama modelo T, ¿ya? Que tendrá diversas configuraciones según las necesidades del usuario. Y de ese modelo, Ford plantea, no, los europeos, el carro más popular que hicieron fue un carro de modelo francés Citroën. eh, y en Italia, el Fiat Uno y el Citroën 1000, así le llaman. ¿Cuánto plantearon? ¿Cuántas unidades de sus modelos? 10.000 unidades, 20.000 unidades en lo mucho. Poquito. Ford se propuso hacer 1 millón de modelo T. ¿Ya? Entonces, en las grandes tiendas ponían el carro, el modelo, con sus distintas configuraciones. 2 puertas, 4 puertas, con tolva abierta, tolva cerrada, ya con tolva enjaulada o con caja, o techo rígido o techo plegable. Tú escoges, pero es el mismo carro, solo cambia la configuración. El carro tuvo, como hizo tantos carros, el carro llegó a bajar. El precio promedio de un carro era de las empresas norteamericanas mismas que ya existían, pasaba los $1.000. De $1.000 era lo mínimo. Ford llega a ser, al producir de manera masiva, llegó a producir un carro que costaba $360 en esa época. ¿Ya? $360 de esa época ahora serían más o menos algo de 4.000, menos de $5.000. ¿Se imaginan un carro a $5.000? Golazo fue. Un golazo para él, ¿no? Su empresa, muchas empresas no podían competir. Y con el paso del tiempo, Ford compró, ¿no? Como jugó monopolio, ¿no? Esa idea de jugar monopolio. Ya no puede competir, se queda en quiebra y vende. Eso es lo que logra hacer Ford. Impresionante, ¿no? Ahora, eh, luego Ford, le van a salir otras empresas en competencia que hasta ahora existen, ¿no? Y son grandes conglomerados. Eh, el otro gran conglomerado es General Motors, que existe hasta ahora. Ford tiene un montón de empresas que ha comprado y la otra General Motors, un montón de empresas que ha comprado. Y existen hasta ahora. Hay películas sobre eso, documentales, y obviamente muchos libros también. Otras industrias, las industrias que están asociadas a las tecnologías de la información, ¿ya? Transporte, comunicaciones, información, sonido, imagen, que están acá, ¿ya? Que están en este cuadro que está en la separada. ¿Cuáles? Ahí están, pues, ¿ya? ¿Se imaginan todo esto? ¿Ya? A nivel de comunicaciones, el teléfono, ¿ya? De Alexander Graham Bell. La máquina de escribir de Remington. Ahora, Graham Bell es escocés, pero este invento lo desarrolla en Estados Unidos. Remington se desarrolla en Estados Unidos. Ahora, la bicicleta moderna, eso sí, se desarrolló en Alemania. Los neumáticos, los primeros, se desarrollan en Alemania. El motor diésel, en Alemania primero. Los telégrafos, el telégrafo con hilo, con cable,
lo desarrolla Samuel Morse, y además él inventa la clave Morse. Y el telégrafo sin hilo lo hace Guillermo Marconi, ¿ya? Y esta tecnología la usará luego, pues, para la transmisión de radio, ¿no? Los aviones, totalmente nuevo, el primer vuelo, los hermanos Wilbur y Orville Wright. Y también empiezan a salir un montón de empresas que compiten, y algunas de esas marcas de esa época existen hasta ahora, ¿ya? Los hermanos Wright compiten con varios, y de ahí Boeing es uno de los que ha sobrevivido, el otro ha sobrevivido, McDonnell, el otro que ha sobrevivido es Douglas, y Lockheed y Martin, ahora se han fusionado. Lockheed Martin es una sola empresa, y la otra es McDonnell Douglas, es otra sola empresa, se han fusionado. Y Boeing, ¿no? Más de la mitad de los aviones que hacen vuelos comerciales de pasajeros son de la marca Boeing, que es norteamericana. ¿Ya? ¿Qué más? Se hizo el canal de Panamá. Primero se hizo el canal de Suez y luego el canal de Panamá. Eh, los aviones. El primer vuelo que consolidó la aviación como logro importante fue el vuelo del club francés. Él se hizo su propio avión y cruzó el Canal de la Mancha de Inglaterra a Francia, ¿no? Jean Blériot, ese es el avión. A nivel de imagen y sonido, ya, aquí no aparece el que inventó la fotografía, que fue un francés, Charles Daguerre, pero originalmente ya la, la- la foto se tomaba en una lámina de cobre. Luego se utiliza una lámina de vidrio. Por eso la forma antigua de decirle a las fotos es placa. ¿Ya? Los periodistas todavía usan ¿cuántas placas has tomado? Los fotógrafos profesionales, los periodistas usan todavía el término placa, porque hace referencia a que las primeras fotografías se tomaban en planchas de cobre y luego en planchas de vidrio. ¿Ya? Hasta que aparece Samuel Kodak en Estados Unidos, que crea la película. Es la película, el plástico. No sé si alguna vez han visto los rollos de fotografía. ¿Han visto alguna vez los rollos fotográficos, que es la versión anterior a la tecnología digital? Ya. Eso es inventado por Samuel Kodak y la marca Kodak, que existe hasta ahora. ¿Ya? Y ahora ya hace pues memorias, USBs, sí, justo estoy por comprarme una disco duro externo y vi que hay marca Kodak. ¿Qué más tenemos? Varios inventos más, ¿ya? Algo que también, ¿ya? Primero tomas la imagen, la guardas y luego se le ocurre a Lumière, ¿ya? Juntar las imágenes, ya, pero en película Kodak, juntar las imágenes y sale el cinematógrafo. Eso lo hacen los hermanos Charles y Louis Lumière, que son franceses. Ahora, el fonógrafo, que es la grabación de audio, ¿ah? Reproducción y grabación de audio y sonido. Micrófono que graba y el fonógrafo que reproduce. Lo caso, ¿ah? ¿Y en qué grababan originalmente? Grababan en unos cilindros, ¿ya? Unos cilindros, unos conos, como el cono de papel higiénico, igual que esos conos de cartón de papel higiénico, imagínate eso, pero de una mezcla sería grafito, ¿ya? Y ahí se grababa, y unos surcos, y esos surcos, ¿han visto alguna vez los discos, de verdad? Los discos, los vinilos, como se les dice ahora. Ya, originalmente eran de grafito. Grafito es el material del lápiz. Era muy frágil. También hacían algunos de metal, pero también era muy problemático porque estos de grafito se rompían fácilmente y los de metal
eh, había, si se quebraban también se rompían, ¿no? Entonces comenzó ahí, gracias al avance de las tecnologías, comenzó a usarse material sintético. Eh, Vino el acetato y luego el vinilo. Y esa tecnología va evolucionando del cono al disco, ¿no? Al disco de vinilo lleno de surcos. Ya, ese es el invento de ellos. ¿Está claro? A ver, ¿qué más? A nivel de la construcción tenemos un montón de cosas. Ya les dije el canal de Suez, el canal de Panamá, el hormigón, ya, el cemento armado, como se le dice, el primer rascacielos en Chicago, ya, que fue para, era abajo centro comercial, y arriba era viviendas. La Torre Eiffel era una torre para comunicación de señales inalámbricas. O sea, la torre transmitía y recibía señal primero de telégrafo y luego de radio. ¿Ya? Para eso. Y aquí tenemos un teléfono, es un teléfono antiguo. ¿Ya? Un teléfono antiguo. Ahora los teléfonos con pues esto, con celular. Acá, muchas de esas tecnologías, aquí tienes cámara, grabador, reproductor, ¿sí? Fotografía, teléfono, radio, todo lo tenemos en una parte. ¿Ya? Antes eran montones de aparatos. ¿Está claro? Bien, consecuencias de este proceso. Nuevas potencias industriales. ¿Ya? Además de Gran Bretaña y Francia, compiten, entran en la competencia en producción industrial, innovaciones y desarrollo Estados Unidos, Japón y Alemania. La migración al campo interna, del campo a la ciudad, se hace cada vez más fuerte. Las ciudades comienzan a tener crecimiento impresionante. Nueva York, Chicago, Filadelfia, en Estados Unidos, Londres, París, Madrid, Milán, Berlín, Estocolmo, Bruselas, San Petersburgo, Moscú, Viena, ¿ya? En Gran Bretaña más todavía, porque es Londres, Liverpool, Manchester, un crecimiento impresionante, pero ¿basado en qué? Re- Crecimiento vegetativo por las mejoras alimenticias, las vacunas, se cambia el patrón demográfico. Ya, ahorita vamos a ver unas curvas para que vean el crecimiento. Aunque vimos la vez pasada el crecimiento demográfico de la primera revolución industrial, se duplica. Del año 1800 al año 1900, se duplica la población del mundo. Se duplica. Por los efectos de la vacuna, se cambia, ¿no? Antes de la vacuna, una mujer tenía más o menos 10 embarazos, 10 partos. Ese era más o menos el promedio. Y de esos 10 se morían 8 siendo niños, por distintas enfermedades. Con la vacuna, el patrón cambia al revés, ¿ya? De los 10 que nacen, sobreviven 8. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante la explosión demográfica, el primer gran boom demográfico. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? A ver, algo más. Ponte migración, sobrepoblación. Y esa sobrepoblación se une pues a estos conflictos sociales, con los que protestan en muchos lugares, mejoras laborales, mejoras salariales, o independencias, y si pierden, tienen que venirse, tienen que salir de Europa o de Asia y se vienen para acá. Eso también genera una necesidad de más materias primas, de más mercados, nuevos mercados, y surge un nuevo imperialismo colonial. Ya, eso lo tiene que separar. Ya. Entonces, la segunda revolución industrial es la causa de este nuevo imperialismo colonial industrial. ¿Está claro?
¿Y qué busca este imperialismo colonial e industrial? Extraer materias primas para la transformación industrial y luego venderlo a las mismas colonias. O sea, quiere Alemania, Francia, Gran Bretaña, Japón, Rusia, Estados Unidos, Italia, los países industriales quieren colonias. ¿Para qué? Para extraer materias primas a precio barato y luego vender sus productos sin competencia. Por eso se acaba el modelo de libre competencia en este tema. ¿Ya? Ahora, se establece lo que la mayoría de historiadores expertos en el siglo XIX le llaman, ¿no? El libro de Ferguson lo explica bien, una división del trabajo a nivel internacional. Las colonias serán los países subdesarrollados que producimos materias primas, transformamos nuestra naturaleza, transformamos nuestros entornos para extraer recursos que necesitan estas industrias, ¿sí? Los bosques secos son destruidos para sembrar algodón, caña de azúcar, destruimos nuestros bosques tropicales para sembrar caucho, soya, ¿sí? Café, tabaco, cacao, y destruimos nuestros hábitats de montaña para tener minería. Ahora, no hay ninguna idea de desarrollo sostenible, eso no existe. Y esto va hacia las nuevas metrópolis. Las nuevas metrópolis, ese término, ¿se acuerdan? Madre patria, es un término griego, metrópolis, madre patria. Que son los lugares donde está la industria pesada, la gran industria que transforma estas materias primas y luego nos las vende a nosotros. Nos las vende a nosotros. Ahora, durante este periodo largo, que va de 1870, 71, 72, 73, se produjo la paz armada, ¿ya? Ahora, hay que ver también que hubo una gran crisis. La primera gran crisis de Wall Street se dio en 1873, es la que termina con la era del guano, ¿ya? Y después de eso ya no más, el guano tiene valor internacional y hace que el gobierno norteamericano está al borde de la bancarrota para tener ingresos, acepte la propuesta de los banqueros como JP Morgan, que le exige, ya, bacán, yo te voy a prestar, vas a, el gobierno no va a estar en bancarrota, pero me cierras el mercado, ¿ya? Y listo. Eso ya lo estaban haciendo los británicos y los franceses, pero a partir de sus conquistas. Británicos, franceses, alemanes, italianos. Uf. Estados Unidos todavía defendía el libre mercado. Pero la crisis de 1873, que le llaman los que hacen historia económica, le llaman el Gran Pánico, esa crisis es la que, ¿no? Los banqueros obligan al gobierno norteamericano. Te presto dinero, pero me cierras el mercado. Para defender mi industria del petróleo, Standard Oil, industria del acero, USA Steel, ¿ya? Mis empresas eléctricas, para defender mis industrias de la competencia europea, me cierras el mercado. Y el gobierno norteamericano, que está inicio, tiene que aceptar. ¿Ya? Ahora, durante este periodo del 71, el 70-71, hay una gran guerra en Europa entre Francia contra una coalición de países alemanes. Baviera, Prusia y otros principados alemanes hacen una coalición contra Francia. Ganan los alemanes. Y no solo ganan, toman París y los jefes, los nobles, los príncipes alemanes se reúnen en el Palacio de Versalles de París y juran lealtad al rey de Prusia y lo convierten en el emperador de Alemania. Y ahí se sella la unificación alemana. Alemania no era un estado unificado. Se unifica a partir de la guerra contra Francia. Ganan y en Versalles juran la lealtad al nuevo Kaiser, ¿ya? El Kaiser Guillermo.
Ahora, no vuelve a haber guerras de bloques o coaliciones hasta la Primera Guerra. ¿Ya? Los europeos exagerados le dicen a eso paz armada, Belle Époque, en francés, Belle Époque. Ya, sí, es cierto, entre ellos no se matan, pero eso no significa que haya paz. Hay una carrera armamentística muy fuerte entre todas las potencias industriales que están conquistando y golpeándole a los nuevos territorios coloniales, ¿ya? O países que por A o B motivos sufren agresiones por la expansión de países industrializados, a China, por ejemplo, o la conquista del Oriente que hacen los rusos, conquistando varios países de Asia Central, o los japoneses en el Extremo Oriente, los alemanes, ingleses, británicos y belgas, italianos en África, los norteamericanos en la zona de los Indios, en las grandes praderas del centro de los Estados Unidos, ya están, necesitan armas para expandirse y conquistar esas tierras. Y obviamente eso significa el exterminio de muchos pueblos. Entonces, paz armada, sí, pero ahí viene lo interesante. No hay guerras entre los bloques y las grandes potencias, pero sí hay un montón de guerras focalizadas en las que se están probando estas nuevas técnicas y armas, ¿ya? Y donde sí participan las potencias. Las guerras de los Boers. Boer significa campesino en holandés. Son los Sudáfrica, ¿ya? Comienza a llegar muchos refugiados. Sudáfrica es colonia inglesa. Y en Sudáfrica hay eh, migrantes o refugiados holandeses, ingleses, alemanes, franceses, españoles, portugueses, de todos los países. Y Boer es el término de los campesinos, porque son muchos de estos holandeses que van a trabajar la tierra, a hacer plantaciones de algodón, de caña de azúcar. Ahora resulta que estos campesinos, ya es un término peyorativo, que estos campesinos descubren en sus tierras yacimientos de oro y promueven su independencia. En la Primera Guerra hay una especie de empate y el gobierno británico les da autonomía. Son parte del Imperio Británico, pero les da autonomía. ¿Ya? Años después, descubren más yacimientos de oro, petróleo y diamantes. Y abiertamente se preparan y se arman hasta los dientes los boers para su independencia. Y ojo, entran en conflicto con las poblaciones africanas de Sudáfrica. Y los británicos no quieren que se independice un territorio tan rico. ¿Ya? Y se da la guerra. La Segunda Guerra es muy fea porque hay matanzas de las tropas británicas a los boers y a los nativos africanos en esa zona. Después tenemos las guerras entre China y Japón. Sino-japonesas es China contra Japón. Le sacan la mugre, la flota china destrozada, Japón le quita zonas enteras a China, conquistan Corea, ¿ya? Y luego otra guerra también fuerte, España y Estados Unidos. Estados Unidos se está expandiendo y choca con colonias o territorios españoles en Asia, que era, España todavía tenía Filipinas, y en el Caribe, España todavía tenía Cuba y Puerto Rico, y un montón de islas en el Pacífico y en el Caribe. Entonces, la excusa de la intervención norteamericana es el levantamiento de Cuba. En Cuba hay sectores que buscan la independencia y el gobierno español los reprime. Estados Unidos aprovecha ese conflicto para intervenir y esa intervención genera una guerra en la que Estados Unidos gana y le quita varias colonias a España. Después, otra guerra, ya que va a ser uno de los antecedentes muy fuertes de la Revolución Rusa. La guerra entre Japón. Japón se está expandiendo y Rusia quiere frenar su expansión. ¿Ya? Los japoneses atacan
la flota rusa del Pacífico y la destruyen. Luego los rusos movilizan a la flota del Báltico y los japoneses también la destruyen. Japón después de esa guerra se vuelve una superpotencia. Y la última guerra focalizada, que incluso es ya considerado uno de los antecedentes directos e incluso causa de la Primera Guerra Mundial, es la Guerra de los Balcanes. ¿Qué es los Balcanes? Esa enorme península que termina Grecia. ¿Sí? Grecia es el sur de los Balcanes. ¿Ya? Al norte de Grecia, Grecia se independizó del Imperio Turco, ¿ya? Eh, en la primera mitad del siglo XIX, pero el resto de los Balcanes está colonizado por alguien. Una parte es colonia de los austriacos, otra parte de los turcos, otra parte de los rusos. Y aparte hay grandes divisiones en términos religiosos. Hay católicos, hay ortodoxos y hay musulmanes. ¿Ya? Y encima hay divisiones raciales, étnicas. Tienes a los pueblos latinos, pueblos eslavos, pueblos germanos. Ojo, y esas divisiones, esas fragmentaciones en los Balcanes han generado de que ahora las ciencias políticas y las ciencias sociales usen el término, ¿no?, de balcanización para la división de algo. Por ejemplo, en las elecciones de este año en el Perú vemos una balcanización de los grupos políticos, ¿no? No hay una derecha unificada, no hay una izquierda unificada, se han balcanizado, se han fragmentado y peleado entre sí. Entonces se usa ese sistema. Y aquí, en esta guerra de los Balcanes, se enfrentan estos países y los intereses de los grandes imperios que los controlan. Ya, listo. El problema, como les dije, el imperialismo. ¿Qué es eso? La expansión de las potencias industriales, más allá de sus fronteras, para dominar, como les dije, territorio, para explotar los recursos y mano de obra, mercados y todo eso. Y este es el mapa de los nuevos imperios coloniales del siglo XIX. ¿Ya? El más grande será el Imperio Británico, Francia, Rusia, Alemania, todos estos. Ahora, los Estados Unidos ya empiezan su expansión al final del siglo XIX, con la guerra contra España. ¿Ya? Pero estos son los países que están ahí dominando el mundo. Se habla de un neocolonialismo, ¿ya? Porque la primera época colonial es la que se acuerdan de Colón, pues Colón, el Imperio Español, el Imperio Portugués, las colonias británicas, francesas, portuguesas. Esta es una segunda gran etapa de neocolonialismo o colonialismo, pero se caracteriza porque es industrial. Hay exportación de grandes capitales a las zonas de influencia, hacen fábricas, plantaciones, grandes puertos en las colonias. ¿Para qué? Para poder explotar la mano de obra, poder desarrollar los mercados. Y obviamente surgen empresas de carácter multinacional, que, empresas, grandes multinacionales como la Standard Oil, que tiene yacimientos petroleros en muchas partes del mundo. Ahora, la Standard Oil va a perder un juicio por prácticas monopólicas y se fragmenta. Y de ahí sale una empresa que existe hasta ahora, la IPC. Por si acaso, esas son las grandes causas. Sobreproducción. Pues si tienes mucha producción, necesitas mercado para colocar esos productos. ¿Ya? Y obviamente mercados para extraer materias primas. A nivel político, las potencias difunden mucho a través de los medios y la educación ese orgullo, ese prestigio de tener grandes territorios y controlar grandes tierras, ¿no? Y a eso hay que sumarle lo geopolítico.
O sea, el poder internacional, lo geopolítico. ¿Qué ideologías hay para justificar eso? El nacionalismo, por un lado, porque compite conquistando territorios, el eurocentrismo, sí, pues los europeos, por los supremacistas, los que se creen raza superior, y los más buenitos, sí, igual que en la época de la colonia, creen que tienen un papel civilizador, ¿no? Cristianizador. Esa es una justificación que usaron los españoles y los portugueses en el siglo XV y XVI. Y en el siglo XIX la vuelven a usar los ingleses, los franceses, los alemanes. Y esta parodia, esta caricatura crítica que vemos acá, un africano, un gigante africano dormido, que es despertado, ¿sí? Por la potencia. ¿No? La bandera de Francia, la bandera de Turquía, la bandera de Italia, la bandera de España, la bandera del Imperio Austriaco. ¿Ya? Están ahí para despertar, explotar. Y ese gigante le ponen grilletes y cadena. Eso es. Y ojo, esto se ve beneficiado por el gran crecimiento poblacional. Se promueve la llegada de oleadas de colonos. Por ejemplo, gracias a esto, a este gran crecimiento demográfico, se puede poblar Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y las grandes planicies de los Estados Unidos, de Brasil, Venezuela, Argentina, Uruguay. ¿Ya? Francia. ¿Cómo? ¿Te escuché? Claro, o sea, gran crecimiento o explosión demográfica permite poblar zonas que estaban despobladas, ¿no? Toda esta zona de acá del centro de los Estados Unidos, donde está el cursor, aquí vivían las poblaciones indígenas, las grandes praderas. Ya. Matan a los indígenas y hay repoblamiento. Y todas las grandes planicies de Brasil, Argentina, Uruguay, ya, Venezuela, también pasa lo mismo. Hay poblaciones indígenas completas que son exterminadas. Y lugares donde no había presencia o la presencia de la población blanca era mínima, como Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda. Así se va a repoblar. O sea, no hay forma de que entendamos históricamente el crecimiento industrial de Estados Unidos sin la llegada masiva de obreros, técnicos y profesionales europeos y japoneses a Estados Unidos. ¿Ya? No hay forma. Empecemos, Nikola Tesla. ¿Ya? Otro, Alexander Graham Bell. Otro, Guillermo Marconi. Estos patas son europeos. En Europa o no tienen chamba o las condiciones laborales son muy malas o los salarios son muy bajos. En Estados Unidos, todo lo contrario. Hay chamba, ya, hay mucha chamba, buenas condiciones laborales y buenos salarios. ¿Ya? Y algo similar pasó en Argentina, en Brasil, en Uruguay. Y encima te dan tierras. Acá más bien los gobiernos, ya veremos eso la próxima semana, varios gobiernos, desde el gobierno de Castilla hasta el gobierno de Piérola, o sea, casi toda la segunda parte del siglo XIX, se dan leyes para que darles tierras, empleos a los europeos y asiáticos, pero muy poco bien. 500.000 es muy poquito. Argentina recibió varios millones, Brasil varios millones, Estados Unidos 20 millones. Ahora, desde el Congreso de Viena, si se acuerdan, al terminar las guerras napoleónicas, se reunieron en Viena los delegados de las principales potencias para ponerse de acuerdo en reconstruir las monarquías, los gobiernos, acuerdos de límites, de paz, todo ese rollo. Ya. Y se habían puesto de acuerdo en hacer estas propuestas de reunirse
para ponerse de acuerdo en la necesidad de territorios, reparto de territorios. La idea era eso. O sea, no querían conquistar, no querían matarse, ¿sí? Querían reunirse y dividirse los territorios pacíficamente. Y el primer ministro del Imperio Alemán, el conde Otto von Bismarck, se llamaba, que está acá, ya, convoca a una reunión la Navidad de 1884 y el Año Nuevo hasta la Pascua de Reyes de 1885. O sea, son 2 semanas en Berlín. Se llama Conferencia de Berlín y ahí se reúnen los reyes y príncipes, presidentes. Hay un delegado del Papa, el primer ministro de Estados Unidos, ¿ya? El primer ministro de Japón. Se reúnen en Berlín, ¿ya? Para dividirse África, ¿ya? Para dividirse África. El delegado del Papa dice, ya, pueden dividirse todo lo que quieran menos el reino de Abisinia. Abisinia o Etiopía, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un reino cristiano. Y votación, ¿están de acuerdo? De acuerdo, pero vamos. Luego está el delegado de Estados Unidos. Oye, un territorio para que los eh, ex esclavos norteamericanos que quieran regresarse a África, yo les voy a pagar el pasaje. Ya, yo voy a pagar y financiar un gobierno en África. ¿Aprobado? Votación. Unánime, aprobado. Y ese país se llama Liberia, ¿ya? Que está acá, donde está el cursor, Liberia. Así que los únicos territorios que no se colonizan, y obviamente colonizar significa donde van y le sacan la mugre a la población y explotan sus recursos, incluso vuelven a esclavizar a la población. Los únicos son, fuera de eso, son Etiopía o Abisinia, ¿ya? Y Liberia. Todo lo demás se lo reparten, ¿ya? Y lo más desastroso por matanzas y la brutalidad de las matanzas, como le explica este libro de Ty Davis, se da en África, ¿ya? Aquí el libro tiene unas imágenes brutales de las condiciones laborales en África y la India, ¿ya? Ojo, y la mayor brutalidad de la explotación se dio en las plantaciones de caucho en el Congo belga. El Congo belga comenzaron a bajarse los bosques para plantar cauchos. ¿Ya? ¿Para qué? Para extraer pues, el caucho, la goma. Y esclavizaron miles de personas y los que se rebelaron fueron asesinados. Hubo una guerra así, se calculan varios millones de muertos en la guerra del Taurus. Ya, esa brutalidad. Pero a pesar de eso, este modelo no, nadie lo cuestionó, ¿verdad? Nadie pues, puso en duda que era necesario que las grandes potencias tengan grandes colonias. Gran Bretaña en la se llama era victoriana por el que gobernaba la reina Victoria, Francia en la era de Napoleón y Alemania en la época de Guillermo I, que es el Kaiser de la unificación. Y acá hay otra caricatura de cómo hacen lo mismo con China. Ahora, China no se la reparten colonialmente, lo que hacen es agarran China y se quedan con ciudades o puertos. Los ingleses se quedan con Hong Kong, que ya la habían ganado antes en la Primera Guerra del Opio, y además los ingleses controlan otras ciudades, pero a nivel de qué? De la extracción de materia prima, la imposición de fábricas, el control de la mano de obra y el mercado. Los franceses tienen otras, los rusos tienen otros territorios,
Los japoneses también, los norteamericanos también, los franceses también, todo el mundo se reparte China, pero no como colonias. Las únicas colonias que habían eran las que venían de la época anterior, de la primera época colonial, donde Portugal tenía Macao y Formosa. Ahora se llama Taiwán. Formosa y Macao eran colonias portuguesas desde esa época, siglo XV y XVI. Y luego, Primera Guerra del Opio, los ingleses se quedan con Hong Kong. El resto de China se la dividen de otra manera. El puerto de Shanghái, por ejemplo, estuvo a cargo durante 30 años de comerciantes franceses, por ejemplo. Eso es lo que hicieron con China. Y los chinos intentaron liberarse de este dominio imperialista. Hubo 3 guerras y las 3 perdieron. Y las 3 guerras, las 2 primeras son la guerra del opio, las guerras del opio. ¿Y por qué guerras del opio? Porque los ingleses quieren vender opio en China. La primera guerra es porque está prohibido vender opio. Y los ingleses destrozan la flota china y logran que es la promoción de la venta del opio. Y la segunda tiene que ver con que los chinos ya venden opio, pero hasta ciertos límites. Los ingleses vendían más, contrabandeaban opio. O sea, eran literalmente narcotraficantes, la compañía de las Indias Orientales de Inglaterra. Eran narcos, narcos, así como los narcos de ahora. Y el gobierno chino protesta, e incluso vota parte del embarque de opio al mar. Y el gobierno británico entra en guerra, con el apoyo de Japón, Francia, Rusia, Estados Unidos. Y años después, después de esa guerra, de la Segunda Guerra del Opio, el gobierno chino es obligado a reducir el número de su ejército y su flota. Así que ahí es donde hay muchos chinos que se quedan sin chamba y los que están con muchas deudas terminan siendo culíes o esclavos temporales y los que se quedan sin chamba pero son libres se migran de manera masiva a otros lugares. Y los ex soldados que se quedan en China eh, hacen, para ganarse la vida, hacen espectáculos de artes marciales en las plazas, mercados de China, y de ahí viene el término que le puso un periodista inglés, los boxers o peleadores. Y hay una tercera guerra de los chinos contra el imperialismo extranjero, que es la guerra de los boxers. ¿Ya? Había un movimiento nacionalista chino, que el nombre era Linternas Amarillas. Y estos nacionalistas chinos, que son sectores medios y altos, nobleza, burguesía china educada, se unen con los boxers, con estos ex soldados. Y ahí se da la tercera guerra, que se le llaman Guerra de los Boxers, en la que los chinos son derrotados y se forma una coalición internacional de 13 países, liderados por Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Japón y Rusia, y le sacan la mugre a China. Y China ahí pierde este control de sus minas, de sus haciendas, de sus puertos, como le pasó al Perú con el contrato Grace, ¿ya? Así de feo le pasó a China. Ahora acá tenemos la colonización de Sudáfrica, pues. Sudáfrica es colonizada a la mala, ¿ya? Y acá hay esta caricatura crítica, ¿no? Las tropas británicas guiadas por la civilización, ¿sí? Acá justamente dice civilización en la bandera, contra las tropas de los eh, zulúes, que son la tribu mayoritaria de Sudáfrica, con una bandera que dice barbarie, ¿sí? La civilización contra la barbarie. Ya, eso es la justificación imperialista. ¿Está claro? Ahora, ¿alguna pregunta o todo está claro? Porque aquí ya entramos, ¿qué es lo que va a pasar? Las consecuencias de estos pleitos entre las potencias industriales
sus alianzas, su expansión, todo eso va a generar una nueva gran guerra, que incluso se va a llamar, el término es Gran Guerra. Recién se le va a llamar Segunda Guerra Mundial, cuando empieza la segunda. Cuando empieza la segunda, en el año 39, a la anterior, ya, dejan de llamarle Gran Guerra para decirle Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial es eso, ¿no? La guerra entre esas potencias industrializadas e imperialistas. ¿Por qué? Porque quieren más colonias, más mercados. El capitalismo, ¿no? Hay gente que dice, el capitalismo es un sistema voraz, expansionista. Chochera, los romanos no eran capitalistas y eran igual de expansionistas. Los mongoles eran súper expansionistas y no eran capitalistas. ¿Sí? Ya, los persas eran súper expansionistas y no eran capitalistas. Entonces, todo sistema político eh, busca la expansión y el control territorial. ¿Ya? No es solo el capitalismo. ¿Ya? Entonces, vamos, Primera Guerra Mundial. Hay alianzas, bloques políticos, militares y económicos. La Triple Alianza, Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. ¿Ya? Y con países muy vecinos, muy cercanos a sus intereses, como el Imperio Turco Otomano y el Reino de Bulgaria. ¿Ya? A este grupo le llamaron los imperios centrales, pero hay conflictos limítrofes en esta zona de acá, donde está el cursor, entre Italia y Austria. Es por eso que cuando empieza la guerra, Italia no interviene y luego se pasa al bando de los aliados de la Triple Entente, triple porque originalmente eran tres países, Francia, Gran Bretaña y Rusia. También le decían la Entente Cordial. ¿Ya? Y a esta alianza se unirá Japón, Italia y luego los Estados Unidos. Estados Unidos es la superpotencia económica e industrial. ¿Ya? Y Estados Unidos no entra en guerra antes de la guerra. Estados Unidos les presta dinero, los bancos, las empresas norteamericanas les prestan dinero, les venden armamento, tecnología fiada a esos países. Y cuando empieza la guerra, Estados Unidos igual, les vende, les da créditos, préstamos, los bancos, las empresas a esos países. Por eso, al terminar la Primera Guerra Mundial, todas las potencias en conflicto están endeudadas con Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, los antecedentes ya les dije, la paz armada. En teoría no hay guerras, pero se están armando hasta los dientes. ¿Y para qué se arman? Para pegarle pues, a las colonias, para someterles, conquistar y tener más colonias. Se forman estos bloques militares, ¿ya? Y aquí están las causas, ¿no? La rivalidad. Las causas son claritas, la rivalidad entre estas potencias, ¿ya? El problema de los Balcanes. Ese es un problema que está latente. Y a eso hay que sumarle el nacionalismo. Siempre este rollo del nacionalismo, yo soy mejor, soy lo máximo. Este rollo nacionalista es la excusa para las guerras en muchos territorios. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Y cuál es el pretexto? Puede ser pretexto o puede ser detonante. El asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa, eh, que él era el príncipe heredero para ser el emperador austrohúngaro. ¿Ya? Él va a visitar a la capital, la ciudad de Sarajevo, que es capital de Bosnia. Y Bosnia es una colonia del Imperio Austríaco. El problema es que en Bosnia la mayoría de la población es musulmana. ¿Ya? Y en Bosnia hay una parte de población serbia. Serbia logró su independencia con el apoyo de Rusia, pero todo el territorio no se independizó. Hay una gran parte de Serbia que se quedó dentro del territorio de Bosnia. Y surgió un grupo nacionalista que tuvo prácticas terroristas, tuvo entrenamiento y equipamiento militar del Servicio de Inteligencia de Serbia y de Rusia, y hacían atentados
ya hacían sabotaje, asesinatos, exigiendo la independencia de esa zona o que esa zona de Serbia, de Serbio-Bosnia, pase al reino del Serbia. Y este grupo es el que asesina al archiduque. ¿Ya? El asesino están todos, fueron capturados, juzgados, y las pruebas decían pues que estos tipos eran serbios bosnios, entrenados, financiados por el Servicio de Inteligencia de Serbia y de Rusia. Por eso, ya, Austria le declara la guerra a Serbia, Rusia le declara la guerra a Austria, ya, y a Alemania. Así empezó la guerra. En 2 meses no hubo grandes movilizaciones. La gran movilización va a ser la del ejército ruso, que cruza las fronteras e ingresa al territorio alemán. Esa fue la primera gran movilización, que fue la justificación para que las Fuerzas Armadas alemanas no derroten, sino masacren al ejército ruso con todo tipo de armamento moderno. A ver, ¿qué armamento moderno? Tienes las ametralladoras. Ahí tienes ametralladoras Vickers, ya, británicas. Tienes los aviones. Los alemanes tenían otra cosa llamada dirigible. Los dirigibles subían por encima de las nubes y bombardeaban. Los aviones, ¿ya? ¿Qué más? Armas químicas, ¿ya? Los alemanes usaron armas químicas. Y nuevos tipos de fusiles y balas de cañón y de fusil más modernos. El ejército ruso fue masacrado. Y ojo, hay empate. Entre los dos bloques, ninguno tiene superioridad militar. Por eso, de las grandes ofensivas de 1914, ¿ya? Alemania invade Bélgica para entrar a Francia. Los alemanes son frenados en la batalla del Marne, del río Marne. Los alemanes ganan Tannenberg, los masurianos son los rusos, ¿ya? A esas ofensivas iniciales, ¡pum!, se para todo porque ninguno puede ganarle al otro. Y por eso se habla de guerra de trincheras. En el frente occidental, prolongadas trincheras. Y hay intentos por parte de ambos bandos de conquistar la trinchera enemiga, pero fracasan. Y eso es las absurdas batallas de Verdún o la del Somme, ¿ya? Donde los aliados occidentales quieren tomar el lado alemán y no pueden, ¿ya? Y a nivel marítimo pasa algo similar. Los alemanes utilizan la guerra submarina para evitar que Gran Bretaña y Francia reciban apoyo de sus colonias. Esa fue la idea de la guerra submarina. Ahora, esa guerra submarina pues le dispara a todo tipo de barco, le disparan torpedos a los barcos extranjeros. Y se baja en un barco inglés eh, que venía de Estados Unidos, el Lusitania, ¿ya? Pero eso generó odio en la opinión pública norteamericana contra la guerra contra los alemanes. Ojo, se baja un barco, un mercante peruano también, y el Perú rompe relaciones con Alemania. En Estados Unidos, algunos pedían romper relaciones con Alemania y apoyar militarmente a Inglaterra, pero Estados Unidos no lo hizo. ¿Cuándo lo hace? Cuando sale a la luz el- una serie de telegramas que salen del gobierno alemán a la embajada alemana en México para negociar una alianza con México. Y Zimmermann es el primer ministro de Alemania, el canciller alemán, ministro de Relaciones Exteriores de Alemania. Cuando sale eso a la luz, ahí es donde Estados Unidos interviene, ¿ya? Porque los alemanes les ofrecen a los mexicanos: entras en guerra y recuperas todos los territorios que perdiste contra Estados Unidos, Texas, Nuevo México, Nevada, Arizona, Nuevo México, todo eso se lo quitaron los norteamericanos. California, lo recuperas, yo te doy el armamento y los oficiales para que tengan en tu ejército. Y los mexicanos aceptaron, pero el gobierno de Victoriano Huerta fue el que aceptó eso durante la Revolución Mexicana, que veremos de aquí a algunas semanas.
Ya, Rusia entró en crisis, firma la paz, se sale de la guerra, pero Estados Unidos ingresa. Y la llegada de los norteamericanos cambia el equilibrio militar durante la guerra. Ya, entonces, en la segunda batalla del Marne son las tropas norteamericanas, francesas y británicas las que derrotan a los alemanes, se rompe la línea defensiva alemana y empiezan las negociaciones de paz. Tratado de Versalles, destruyen todos los países, los imperios derrotados son destrozados, desaparecidos, fragmentados, les quitan todas sus colonias. ¿Ya? Alemania, que era pues la Esparta de esa época, un país militarizado, le quitan todas sus colonias, un montón de territorios y le reducen su ejército a 100.000 efectivos, a un ejército territorial de defensa. Por eso surge un movimiento nacionalista revanchista entre los alemanes. Y la cabeza visible de ese movimiento es Adolfo Hitler, que fue un ex militar de la guerra. La guerra generó esto, pues 20 millones de muertos, desintegración de varios imperios, nuevos países que surgen de los imperios que se desintegran o entran en crisis. Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, de Rusia se separan, se independizan, surge Checoslovaquia, Polonia, un montón de reinos nuevos o países nuevos. Estados Unidos propone la creación de la Sociedad de Naciones para evitar más conflictos, pero al final eso no funcionó, porque se creó esto como una especie de unidad internacional para defender la paz y los derechos, pero casi no hicieron caso. ¿Ya? Acá tienen la línea de tiempo y las preguntas. ¿Ya? Bien, jóvenes, me retiro. Ahorita están en recreo, se supone. Nos vemos el jueves. Cuídense mucho. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿De todo claro? Kevin, ¿alguna pregunta? Profesor, ¿Nada? no, profesor, Listo. sí, está bien. Muchas Chao, gracias, profesor. jóvenes. Que les vaya bien.